Descansar en Dios parece un concepto lejano, ¿verdad? Pero es más práctico de lo que podrías imaginar. Ese momento en que todo parece desmoronarse, la mente no deja de dar vueltas y sientes que estás cargando el mundo sobre tus hombros. Es justo cuando necesitas este descanso. La clave está en soltar el peso. Imagina que estás cruzando un puente frágil, cargando una mochila llena de piedras. Dios no solo quiere cargar esa mochila por ti, sino enseñarte a caminar con firmeza y confianza. Salmo 46:10 dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este quedarse quieto no es inacción, es dejar que su paz tome el control. Pero, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? Muchas veces pensamos que descansar en Dios es algo exclusivo para los superespirituales. Sin embargo, cualquiera puede dar este paso, sin importar su nivel de fe. Por ejemplo, ¿has intentado iniciar tu día con una oración sencilla como: Señor, este día es tuyo, guíame? Estas palabras, aunque parezcan pequeñas, son poderosas. La ansiedad funciona como un ladrón silencioso, robándonos la paz poco a poco. Pero al entregarle a Dios nuestras preocupaciones, comenzamos a experimentar un descanso que el mundo no puede ofrecer. Curiosamente, descansar en Dios no significa quedarse de brazos cruzados. Es un acto de confianza que nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. Piensa en Moisés frente al Mar Rojo. Todo el pueblo estaba lleno de miedo, pero él descansó en la instrucción de Dios y el mar se abrió. Este tipo de descanso te permite actuar con claridad y propósito, sabiendo que Dios tiene el control. Ahora bien, ¿qué papel juega la fe en este proceso? Te sorprenderás al descubrirlo. La fe y la confianza en Dios son como dos lados de una misma moneda. No puedes tener una sin la otra. A menudo, la falta de fe es la raíz de muchas de nuestras preocupaciones. Cuando no confiamos plenamente en que Dios está en control, nuestra mente comienza a crear un sinfín de escenarios negativos que alimentan la ansiedad. Proverbios 3:5 nos instruye claramente: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Esa es la clave, dejar de depender únicamente de nuestra lógica y aprender a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos del todo. La confianza en Dios no surge de la noche a la mañana, es un proceso. Piensa en Pedro cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. Todo iba bien hasta que comenzó a dudar y entonces se hundió. Así es nuestra fe muchas veces. Sin embargo, en esos momentos de debilidad, Jesús siempre está ahí para extendernos su mano. ¿Cómo fortalecer esta confianza? Comienza con pasos pequeños. Por ejemplo, cada vez que enfrentes una preocupación, dilo en voz alta: Dios, esto está en tus manos. Es un ejercicio que entrena tu mente y corazón para depender de Él. A medida que crece la confianza en Dios, se genera una paz interior que nada ni nadie puede quitarte. Es como un ancla en medio de la tormenta. Pero no olvidemos que esta fe debe estar basada en una relación personal con Él, alimentada por la oración y la lectura de su palabra. ¿Te imaginas cómo sería enfrentar tus días sin esa carga de ansiedad constante? Esta es solo una parte del descanso que Dios quiere ofrecerte. Pero hay algo más, y tiene que ver con quién calma las tormentas de nuestra vida. Jesús tiene el poder de calmar cualquier tormenta, literal o figurativa, en nuestras vidas. Uno de los relatos más impactantes en los Evangelios se encuentra en Marcos 4:35-41, donde Jesús calma el mar agitado mientras los discípulos, llenos de miedo, claman por ayuda. La tormenta era feroz, las olas golpeaban la barca y parecía que todo estaba perdido. Pero con solo 3 palabras: silencio, cálmate, el viento cesó y el mar se tranquilizó. Esta escena nos recuerda que, sin importar cuán grande sea el caos, Jesús siempre tiene la autoridad para traer calma. ¿Te has sentido alguna vez como esos discípulos, atrapado en medio de una tormenta emocional o espiritual?
Tal vez sea el peso de las responsabilidades, un problema familiar o una situación que parece no tener solución. En esos momentos es fácil olvidarse de que Jesús está en la barca contigo, pero la realidad es que Él nunca te deja solo. La clave está en hacer lo que los discípulos hicieron, clamar a Jesús, aunque tus palabras sean solo un susurro desesperado. Él escucha incluso tus oraciones más débiles y actúa en su tiempo perfecto. Lo más hermoso de esta historia es que Jesús no solo calma la tormenta exterior, sino también la interior. Cuando permites que Él tome el control, experimentas una paz que no tiene explicación lógica. ¿Y cómo puedes invitar a Jesús a tus tormentas diarias? Una forma práctica es detenerte unos minutos al día para entregarle tus preocupaciones. Puede ser una oración breve. Señor, tú conoces esta tormenta, sé mi calma. Ahora bien, este mismo Jesús que calma las tormentas también nos extiende un poderoso y transformador llamado al descanso. Cuando Jesús nos invita a descansar, no se refiere solo a un descanso físico, sino a un alivio profundo para el alma. En Mateo 11, 28, 30, Él declara: «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Es un llamado personal, una invitación a dejar atrás el peso de nuestras preocupaciones y encontrar un refugio en su presencia. Jesús sabe lo que enfrentamos diariamente, desde las luchas internas hasta las presiones externas, y nos promete un descanso que el mundo no puede ofrecer. Este descanso no es pasivo, es un acto de fe. Imagina a alguien tratando de nadar en contra de una fuerte corriente, agotado y sin fuerza. Jesús, como un salvavidas, nos dice: «Déjate llevar, confía en mí». Pero para muchos, soltar ese control es lo más difícil. Una forma práctica de empezar a vivir este descanso es dedicar un tiempo diario para desconectarte de las preocupaciones. Abre tu Biblia, lee Mateo 6 y recuerda que Dios cuida de las aves y con mayor razón cuidará de ti. La invitación de Jesús no tiene límite de tiempo ni condiciones previas. Él nos llama tal como somos, cansados, frustrados y a veces sin esperanza. Este descanso es un regalo que se experimenta al confiar en su amor y plan. Sin embargo, hay algo aún más reconfortante en todo esto. Dios no solo nos ofrece descanso, también conoce cada detalle de nuestras preocupaciones y está profundamente interesado en lo que nos afecta. Dios no solo observa nuestras vidas desde la distancia, Él está profundamente involucrado en cada detalle. Salmo 139, 2 dice: «Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos percibes mis pensamientos». Esto significa que no hay preocupación, grande o pequeña, que escape de su atención. A veces nos sentimos abrumados pensando que nadie entiende por lo que estamos pasando, pero la realidad es que Dios no solo lo entiende, sino que lo lleva en su corazón. Él te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Esta comprensión de nuestras luchas no es pasiva. Dios está dispuesto a actuar en nuestras vidas cuando se lo permitimos. Por ejemplo, en 1 Pedro 5:7, se nos anima a echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Piensa en un niño que lleva un globo muy grande y pesado. En cuanto se lo entrega a su padre, siente un alivio instantáneo. Así es con Dios. Él quiere que entregues tus cargas para que puedas caminar más ligero. Un ejercicio práctico podría ser escribir tus preocupaciones en una hoja de papel y luego orar, entregándoselas a Dios. El hecho de que Dios conozca nuestras preocupaciones debe llenarnos de esperanza. Esto significa que no estamos solos en nuestras batallas, incluso cuando nos sentimos aislados. A medida que confiamos en su cuidado, experimentamos una paz que solo Él puede dar. Pero esta paz no se encuentra solo en saber que Él conoce nuestras preocupaciones. También se manifiesta al encontrar un refugio seguro en su presencia.
Y es ahí donde comenzamos a entender el verdadero significado de la paz y el descanso en Dios. Dios es el refugio que nuestra alma necesita cuando todo parece derrumbarse. Salmo 91:2 nos recuerda: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Esta imagen de refugio es poderosa porque nos habla de un lugar donde las tormentas de la vida no pueden alcanzarnos. En un mundo lleno de incertidumbre, encontrar paz en Dios no solo es un consuelo, sino una necesidad para nuestra supervivencia espiritual y emocional. Encontrar este refugio en Dios no significa que los problemas desaparecerán, pero sí que tendremos un lugar seguro donde recuperar fuerzas. Piensa en Ana, la madre de Samuel, quien en medio de su angustia acudió al templo para derramar su corazón delante de Dios. Ese acto de refugiarse en Él no solo le dio paz, sino que cambió su destino. ¿Y cómo puedes tú encontrar esa paz? Dedica un momento cada día para orar y meditar en las Escrituras, buscando promesas como Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La paz que encontramos en Dios es diferente de cualquier tranquilidad que el mundo pueda ofrecer. Es un descanso profundo que nos sostiene incluso en medio de las adversidades. Cuando haces de Él tu refugio, experimentas su cuidado de una manera tangible. Pero esta paz no es solo para ti. La Biblia está llena de historias que muestran cómo Dios transformó vidas y trajo paz, incluso en las circunstancias más difíciles. Vamos a explorar algunas de estas historias que inspiran y fortalecen la fe. La Biblia está repleta de historias que muestran cómo Dios transformó vidas y trajo paz en medio de las pruebas más difíciles. Un ejemplo poderoso es la historia de Elías en 1 Reyes 19. Después de enfrentarse a los profetas de Baal, Elías cayó en una profunda desesperación al punto de desear la muerte. Sin embargo, Dios no lo abandonó. En lugar de reprocharle, lo alimentó y le dio descanso, mostrándole su cuidado tierno y personal. Este relato nos recuerda que, incluso en nuestras peores crisis, Dios está presente, dispuesto a levantarnos. Otro ejemplo es la historia de Ana, quien soportó años de humillación debido a su esterilidad. En lugar de rendirse, llevó su dolor directamente a Dios en oración. 1 Samuel 1:15 describe su oración apasionada: derramé mi alma delante del Señor. Esa oración cambió su historia, porque Dios respondió con un milagro al darle un hijo, Samuel, quien se convirtió en un gran profeta. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando llevamos nuestras cargas a Dios, Él puede transformar nuestras lágrimas en gozo y nuestras luchas en testimonios. Estas historias no son solo relatos antiguos, son recordatorios vivos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas hoy. Si Dios pudo intervenir en las vidas de Elías y Ana, ¿qué te hace pensar que no puede hacerlo en la tuya? Pero hay algo que ellos hicieron que marcó la diferencia. Se acercaron a Dios en oración. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de orar y meditar en su palabra como el siguiente paso para encontrar descanso y paz. Orar y meditar en las Escrituras son prácticas esenciales para encontrar descanso y renovar nuestra fe. La oración no es solo un ritual, es una conversación sincera con Dios, un momento para abrirle el corazón y recibir su paz. Filipenses 4, 6, 7 lo deja claro. No se preocupen por nada, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este acto de oración transforma nuestras preocupaciones en confianza, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Meditar en las Escrituras también es una fuente poderosa de fortaleza. Cada vez que abrimos la Biblia, encontramos promesas que nos llenan de esperanza y nos guían. Por ejemplo, en el Salmo 119, 105 se nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Este pasaje nos anima a buscar dirección en la palabra de Dios cuando enfrentamos incertidumbres.
Una forma práctica de hacerlo es leer un salmo cada mañana y reflexionar en cómo aplicarlo a tu día. La combinación de oración y meditación crea un espacio donde nuestra alma puede descansar verdaderamente en Dios. Es como un refugio espiritual en medio de un mundo caótico. Sin embargo, esta paz no es un simple sentimiento, es una experiencia profunda que va más allá de nuestra comprensión, tal como lo menciona Filipenses 4:7. ¿Quieres saber más sobre esta paz? Sigamos explorando cómo Pablo la describe en esta carta a los filipenses. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos da una enseñanza que puede cambiar radicalmente nuestra forma de enfrentar la ansiedad. Él escribe: no se preocupen por nada, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra conexión con Dios. Es un regalo que desafía toda lógica, porque nos llena incluso en los momentos más oscuros. Pero, ¿cómo acceder a esta paz? Pablo nos da dos claves: oración y gratitud. Cuando transformamos nuestras preocupaciones en oraciones sinceras, dejamos de cargar un peso que no nos corresponde. Además, la gratitud cambia nuestra perspectiva. Por ejemplo, en lugar de enfocarnos en lo que falta, podemos agradecer a Dios por lo que ya ha hecho. Un ejercicio práctico sería escribir cada noche 3 cosas por las cuales estás agradecido. Este simple hábito te ayudará a cultivar una mentalidad de paz. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con un corazón firme. Es como una armadura invisible que protege nuestros pensamientos y emociones. Y lo mejor es que no se agota, porque proviene de una fuente inagotable, Dios. Pero, ¿qué sucede cuando sentimos que esa paz no llega? La respuesta la encontramos en historias bíblicas, como la de Elías, que nos muestran cómo Dios alivia incluso los momentos de mayor ansiedad. La historia de Elías, en 1 Reyes 19, es un recordatorio poderoso de cómo Dios alivia nuestras cargas incluso en los momentos más oscuros. Después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, Elías cayó en un estado de desesperación, huyendo al desierto con el deseo de morir. En ese punto de quiebre, Dios no lo reprendió ni lo abandonó. En lugar de eso, le envió un ángel para proveerle alimento y descanso, mostrando su cuidado amoroso. Este acto refleja que, aun cuando nos sentimos derrotados, Dios está allí para fortalecernos. El alivio que Dios le ofreció a Elías no fue solo físico, también fue emocional y espiritual. A través de una suave brisa, Dios habló a Elías, recordándole que su presencia no siempre se manifiesta en grandes señales, sino en momentos de tranquilidad. Este encuentro nos enseña que Dios no solo conoce nuestras luchas, sino que también sabe exactamente cómo brindarnos consuelo. Si alguna vez te sientes como Elías, agotado por las luchas de la vida, recuerda que el primer paso es detenerte, descansar y buscar a Dios en oración. La historia de Elías nos inspira a confiar en que Dios tiene un propósito, incluso cuando no podemos verlo. Sus momentos de descanso y renovación le permitieron volver con fuerzas para cumplir su misión. Y es que confiar en Jesús durante nuestras ansiedades es el siguiente paso crucial para experimentar su paz y dirección en medio de la incertidumbre. Confiar en Jesús en medio de la ansiedad puede parecer difícil, pero es el ancla que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. En Juan 14:1, Jesús nos anima diciendo: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». Este es un recordatorio de que aunque no podamos controlar nuestras circunstancias, podemos confiar plenamente en su poder y su amor. La ansiedad pierde su fuerza cuando recordamos que no estamos solos en nuestras batallas.
La confianza en Jesús requiere una decisión activa de entregar nuestras preocupaciones a Él una y otra vez si es necesario. Imagina a Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. Todo iba bien hasta que dejó que el miedo lo dominara y comenzó a hundirse. Pero Jesús extendió su mano inmediatamente para salvarlo. De la misma manera, cuando el peso de nuestras ansiedades nos abruma, podemos clamar a Jesús, sabiendo que Él siempre está listo para sostenernos. Una práctica sencilla es repetir en momentos de angustia: Señor, confío en ti. Cuando aprendemos a confiar en Jesús, descubrimos que su paz comienza a reemplazar nuestra ansiedad. Esto no significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero sí que tendremos la fuerza y la claridad para enfrentarlos. La historia de Marta y María, en Lucas 10, 38, 42, nos ofrece una perspectiva poderosa sobre cómo establecer prioridades y descansar en su presencia, lo cual exploraremos a continuación. La historia de Marta y María en Lucas 10, 38, 42 nos ofrece una lección invaluable sobre cómo establecer prioridades en nuestra vida. Marta, llena de afán por los preparativos, estaba tan preocupada que perdió de vista lo más importante: la presencia de Jesús en su hogar. Mientras tanto, María, en un acto de profunda sabiduría, se sentó a los pies de Jesús para escucharle. Cuando Marta se quejó, Jesús respondió: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Esta respuesta nos invita a reflexionar. ¿Estamos invirtiendo tiempo en lo que realmente importa? La vida moderna puede hacernos sentir como Marta, atrapados en una lista interminable de tareas. Pero Jesús nos llama a ser como María, priorizando nuestra relación con Él por encima de todo lo demás. Esto no significa que las responsabilidades sean menos importantes, sino que no deben desplazar lo esencial. Una forma práctica de aplicar esto es dedicar un momento cada día para la oración o la lectura de la Biblia antes de empezar con las tareas diarias. Es un pequeño cambio que puede traer una gran diferencia en tu perspectiva. Al aprender a priorizar a Jesús en nuestras vidas, encontramos un descanso que no depende de cuánto hagamos, sino de cuánto confiemos en Él. Esta historia nos enseña que el descanso verdadero comienza en su presencia. Y hablando de descanso, el rey David lo describió de manera única en el Salmo 23, mostrando cómo confiar en Dios puede transformar nuestra perspectiva incluso en los momentos más oscuros. El Salmo 23 es uno de los pasajes más reconfortantes de la Biblia, y en él, el rey David expresa su total confianza en Dios como su pastor y guía. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras no son solo una declaración, sino una profunda experiencia de descanso en Dios, incluso en medio de las dificultades. David no escribió este salmo desde un lugar de comodidad, sino desde su experiencia en el desierto, donde aprendió a depender completamente de Dios. Esto nos enseña que el descanso verdadero no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con el pastor. En este salmo, David describe cómo Dios nos lleva a prados verdes y aguas tranquilas, imágenes de paz y provisión. Pero también menciona que, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque Dios está con él. Este nivel de confianza puede parecer inalcanzable, pero comienza al reconocer que Dios está presente incluso en nuestros peores momentos. Un ejercicio práctico es memorizar el Salmo 23 y recitarlo en momentos de ansiedad. Hacerlo puede traer una calma sorprendente. La historia de David nos inspira a caminar con fe, sabiendo que Dios no solo nos guía, sino que también restaura nuestra alma. Y esta restauración no es limitada, es una promesa que Jesús mismo demostró cuando calmó una tormenta literal, mostrándonos que su poder y su paz son más grandes que cualquier desafío que enfrentemos. La historia de Jesús calmando la tormenta, relatada en Marcos 4, 35, 41,
es un testimonio poderoso del control absoluto que Él tiene sobre nuestras vidas y nuestras circunstancias. Los discípulos estaban en una barca, enfrentando un viento feroz y olas que amenazaban con hundirlos. En medio del caos, Jesús dormía tranquilamente, lo que provocó que los discípulos lo despertaran con desesperación. «Maestro, ¿no te importa que perecemos?». Jesús, al levantarse, simplemente ordenó: «Silencio, cálmate», y el viento y las olas obedecieron. Esta escena nos recuerda que aunque las tormentas sean inevitables, Jesús siempre tiene el poder de traer calma. Pero lo más sorprendente de esta historia no es solo el milagro, sino la lección que Jesús dio a los discípulos. Les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Aquí vemos que la verdadera tormenta estaba en sus corazones, no solo en el mar. Esto nos enseña que más allá de las circunstancias externas, Jesús quiere que confiemos en su autoridad y presencia. Un ejemplo práctico es recordar este pasaje en momentos de crisis y hacer una pausa para orar diciendo: «Señor, calma las tormentas en mi corazón». Cuando permitimos que Jesús tome el control, su paz reemplaza el miedo. Pero esta confianza no surge de la noche a la mañana. Es un proceso de aprender a confiar en sus promesas, como las que encontramos en Proverbios 3, que nos invita a no depender de nuestro propio entendimiento, sino a confiar plenamente en el Señor. Confiar en las promesas de Dios es un acto de fe que transforma nuestra perspectiva frente a cualquier desafío. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Esta instrucción no solo nos llama a soltar el control, sino a permitir que Dios dirija nuestras vidas, sabiendo que su sabiduría es mucho mayor que la nuestra. En lugar de depender de nuestras fuerzas limitadas, podemos descansar en su fidelidad. Las promesas de Dios están diseñadas para sostenernos incluso en los momentos más inciertos. Piensa en Abraham, quien esperó años para ver cumplida la promesa de un hijo, aunque parecía humanamente imposible. Su fe fue recompensada porque confió en el carácter de Dios, no en las circunstancias. De manera similar, tú puedes confiar en que las promesas bíblicas son tan válidas hoy como lo fueron para Abraham. Una práctica útil sería escribir una promesa de Dios, como Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo», y repetirla cada vez que enfrentes un desafío. Esta confianza en las promesas de Dios nos lleva a ver las adversidades desde una perspectiva diferente, como lo hizo José en el Antiguo Testamento. A pesar de las traiciones y dificultades, confió en que Dios estaba orquestando algo mayor. Su historia es un recordatorio de que incluso en las adversidades más grandes, Dios está trabajando para nuestro bien. Y eso nos lleva a explorar cómo José se mantuvo firme confiando en Dios a lo largo de su vida. La vida de José, relatada en Génesis, es un ejemplo impresionante de cómo confiar en Dios en medio de la adversidad puede llevar a resultados extraordinarios. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado injustamente, José enfrentó pruebas que habrían quebrado a cualquiera. Sin embargo, en cada etapa de su vida, mantuvo su fe en Dios. Génesis 50:20 resume su perspectiva. «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Este versículo encapsula su confianza en el plan divino, incluso cuando las circunstancias parecían insuperables. Lo que distingue a José no es solo su resistencia, sino su actitud. En lugar de hundirse en la desesperación, aprovechó cada situación como una oportunidad para honrar a Dios. Incluso en prisión, se destacó por su integridad y fue puesto a cargo de los demás prisioneros. Esta confianza activa en Dios le permitió no solo sobrevivir, sino prosperar en medio de la adversidad.
¿Qué lecciones podemos aplicar de su historia? Enfrentar nuestros desafíos con oración y buscar oportunidades para servir a otros, confiando en que Dios está trabajando a través de nosotros. La historia de José nos recuerda que la adversidad nunca tiene la última palabra cuando confiamos en Dios. Su fidelidad lo llevó de la prisión al palacio, cumpliendo el propósito de salvar a muchas vidas. De manera similar, nuestras pruebas pueden convertirse en plataformas para los propósitos de Dios. Pero para encontrar descanso en medio de nuestras luchas, también necesitamos herramientas prácticas que nos guíen a diario, como los consejos que exploraremos a continuación. Descansar en Dios no es algo que ocurre automáticamente. Es una práctica que se desarrolla intencionalmente. Aquí hay 9 consejos prácticos que puedes incorporar a tu vida diaria. Primero, empieza el día con una oración sencilla, entregando tus preocupaciones a Dios. Esto establece el tono para confiar en su guía durante el día. Segundo, medita en las Escrituras. Pasajes como el Salmo 23 o Mateo 6 te recordarán que Dios es tu proveedor y protector. Tercero, practica la gratitud diaria, escribiendo 3 cosas por las que estás agradecido, lo que transforma tu enfoque hacia lo positivo. Cuarto, toma descansos intencionales durante el día para pausar y reflexionar en Dios. Unos minutos en silencio pueden renovar tu mente y espíritu. Quinto, establece límites saludables en tu tiempo y energía. Aprende a decir no a las cosas que no se alinean con el propósito de Dios para ti. Sexto, busca comunidad cristiana. Rodearte de personas que comparten tu fe fortalece tu confianza y te recuerda que no estás solo en tu caminar espiritual. Séptimo, al enfrentar preocupaciones, escribe una lista de ellas y ora entregándolas a Dios una por una. Octavo, confía en que Dios tiene el control incluso cuando no entiendes el porqué de las circunstancias. Noveno, practica el descanso físico como un acto de fe, sabiendo que incluso en el reposo, Dios sigue trabajando. Aplicar estos consejos no solo transforma tu día a día, sino que también abre la puerta a una vida más plena en Dios. Y si alguna vez el miedo o la ansiedad regresan, hay una herramienta poderosa que puede ayudarte: la oración específica para expulsar estos sentimientos. La oración es una herramienta poderosa para enfrentar el miedo y la ansiedad, porque nos conecta con el único que tiene el control total: Dios. Cuando estos sentimientos intentan apoderarse de nuestra mente, una oración específica puede marcar la diferencia. Por ejemplo, puedes orar así: Señor, en este momento renuncio al espíritu de miedo y ansiedad. Declaro que no tienen poder sobre mí, porque tu perfecto amor echa fuera el temor. Lléname de tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración es directa y eficaz porque invita a Dios a actuar en las áreas donde más necesitamos su intervención. El miedo y la ansiedad son como sombras que buscan oscurecer la luz de nuestra fe. Pero al orar, les recordamos que nuestro refugio está en Dios. Salmo 34:4 dice: Busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Repetir este versículo mientras oras puede fortalecer tu espíritu y disipar esas emociones. Además, incluir acción de gracias en tus oraciones, como sugiere Filipenses 4:6, transforma tu enfoque del problema hacia el poder de Dios. Incorporar estas oraciones a tu rutina diaria puede ayudarte a construir una mentalidad de victoria sobre el miedo. Puedes escribir una lista de versículos relacionados con la paz y la confianza, como Isaías 41:10 o Juan 14:27, y usarlos como guías en tus oraciones. Pero no te detengas ahí. Este camino de descanso y confianza en Dios es aún más profundo cuando decidimos vivir continuamente en su presencia, algo que exploraremos en el próximo paso. Dios nos invita a vivir una vida de oración constante y confianza plena en Él. En Mateo 6:6
Jesús nos enseña, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este versículo no solo habla de la importancia de orar, sino también del profundo vínculo que se crea cuando apartamos un tiempo específico para buscar su presencia. Es ahí donde nuestra confianza en Él crece, porque empezamos a experimentar su cuidado de manera personal. Confiar en Dios no es un acto puntual, es un estilo de vida. En cada momento de incertidumbre o ansiedad, tenemos la oportunidad de elegir entregarle nuestras preocupaciones en oración. Por ejemplo, al enfrentarte a una decisión difícil, en lugar de preocuparte, podrías orar diciendo: Señor, guíame con tu sabiduría, que no falte tu paz en mi corazón. Esta práctica transforma nuestras luchas internas en una entrega que nos llena de esperanza y fuerza para seguir adelante. Este llamado a orar y confiar en Dios no es solo para nosotros. También es una invitación a compartir este mensaje con otros. Al hacerlo, podemos ser luz en la vida de quienes están cargados y necesitan descanso. Y hablando de compartir, hay maneras prácticas de extender este mensaje, algo que exploraremos en el siguiente paso. El mensaje de descanso y confianza en Dios no es solo para guardarlo, sino para compartirlo con aquellos que lo necesitan. En Mateo 5:14, Jesús nos llama la luz del mundo, y parte de esa luz es ser un reflejo de su paz y esperanza para los demás. ¿Conoces a alguien que está luchando con ansiedad o preocupaciones? Un simple mensaje de ánimo, una oración conjunta o compartir un versículo bíblico como Salmo 46:10, «Estad quietos y reconoced que yo soy Dios», puede marcar la diferencia en su vida. Compartir este mensaje no requiere sermones elaborados ni palabras perfectas. Muchas veces, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Mostrar paciencia, escuchar sin juzgar y ser una fuente de calma son maneras prácticas de reflejar el amor de Dios. Por ejemplo, podrías invitar a alguien a un café y compartir cómo la confianza en Dios ha transformado tu vida. Este tipo de conexiones genuinas abren la puerta para que otros encuentren descanso en su presencia. Además, en esta era digital, las oportunidades para compartir son ilimitadas. Puedes publicar un versículo inspirador en tus redes sociales, enviar un mensaje personal a un amigo o incluso recomendar un video edificante. Cada pequeño acto de compartir es como una semilla plantada y Dios se encarga de hacerla crecer. Ahora que conoces el camino para descansar en Dios y superar la ansiedad, la pregunta es: ¿darás el primer paso? La paz que tanto anhelas está al alcance de tus manos, pero requiere algo importante: confiar en aquel que tiene el control de todo. ¿Qué te detiene? ¿Es el miedo a soltar tus preocupaciones o la duda de que Él pueda encargarse de tus problemas? Hoy es el momento de poner a prueba tu fe y experimentar cómo Dios puede transformar tu vida desde adentro. Recuerda, no se trata solo de aprender estas enseñanzas, sino de aplicarlas. ¿Qué cambios puedes hacer hoy? Tal vez empezar con una oración sencilla, establecer un momento diario para meditar en la palabra o compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Cada pequeño paso te acercará más al descanso verdadero que solo Dios puede dar. ¿No sería increíble vivir con un corazón lleno de paz y confianza, incluso en medio de las dificultades? Por último, no dejes este aprendizaje aquí. Asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más mensajes como este que fortalecerán tu fe y te llenarán de esperanza. Comparte este contenido con tus amigos y familiares, porque nunca sabes quién puede estar necesitando este mensaje justo ahora. Juntos podemos llevar esta luz más lejos. ¿Estás listo para caminar en esta nueva perspectiva de paz y descanso? El viaje apenas comienza.